En este canal vamos a conversar sobre la vida de Alberto Fujimori, sus obras y su trayectoria como presidente del Perú en la década del 90. Como todos saben, Alberto Fujimori nace en 1938, un 28 de julio, en el distrito de Miraflores. Es un dato que es fácil de corroborar y de esa manera romper muchos mitos en la cual se dice que Alberto nunca nació en el Perú. Pero hay que contarles parte de la historia para que puedan entender la historia. Sus padres, Noichi y Mutsue, luego de estar ya un tiempo trabajando aquí, tenían planificado para regresar a Japón. Es por eso que durante los primeros años Alberto Fujimori no es insertado en el sistema educativo peruano, está en un colegio Nikkei, pero pasa un hecho importante en el mundo, ¿no? Como todos sabemos, en 1945 se culmina la Segunda Guerra Mundial, ganando los aliados y perdiendo el grupo del Eje. Bueno, los aliados eran casi todo el planeta. El Eje estaba conformado por Alemania, Italia y, si no me equivoco, Japón. Ahí está, exacto. Alemania, Italia y Japón. ¿Qué pasa en este momento? También sabemos que caen las bombas de Nagasaki y la bomba de Hiroshima, que deja destruidas estas ciudades, pero sobre todo el país de Japón queda muy perjudicado con una crisis económica, habiendo perdido una guerra, con muchos problemas. Entonces la familia de Alberto Fujimori y sus padres, Noichi y Mutsue, deciden quedarse en el Perú. No era bueno regresar a Japón luego de esta guerra y de toda esta tragedia que había sufrido el país asiático. Y es donde insertan en el sistema educativo a Alberto Fujimori y él ya empieza a hablar mucho mejor el idioma español, pasa por la escuela de la Merced, luego postula al colegio Alfonso Ugarte. Aquí pasa algo curioso. En el colegio Alfonso Ugarte, Alberto Fujimori ingresa en primer lugar. Obviamente en esos años ingresar a ese colegio era muy difícil, pero él es un chico, como ya lo demostró, muy inteligente durante toda su vida. En esa ocasión su papá le regala una máquina de escribir y él empieza a estudiar en sus ratos libres mecanografía y taquigrafía. Siempre fue un alumno muy destacado, también termina en primer lugar en el Colegio Alfonso Ugarte, para luego ingresar a lo que ahora es la Universidad La Molina. Ingresa, es un alumno destacado, cuando termina su carrera empieza a hacer prácticas en la universidad. También le dan la jefatura de prácticas, que es como el cargo más bajo dentro de la docencia universitaria para empezar a hacer esta carrera. Él ahí accede a una beca para estudiar matemática en Francia, si más no recuerdo, y realiza sus estudios de manera exitosa, claro, con algunas experiencias buenas y malas, entendiendo que el francés no era su idioma natal, ¿no? Su idioma nativo. Él regresa al Perú, empieza una carrera como docente y también empieza a viajar por varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, buscando siempre alguna especialización. Y durante su vida ya como docente llega a ser decano de la facultad donde le enseñaba y luego postula al cargo de rector de la Universidad de La Molina, un cargo que ha ejercido por si acaso 2 veces y luego ya en la segunda vez él postula para la Asamblea Nacional de Rectores, que es un tema ya a nivel nacional, y él gana y llega a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Ha tenido un paso corto también por la televisión dirigiendo un programa en el canal estatal, el cual vamos a desarrollar en otro momento. Esta vida que él ha tenido no ha sido una vida fácil. Recordemos, como les dije, que cuando se pierde la Segunda Guerra Mundial, Perú es parte de los aliados, pero había muchas familias japonesas o de descendientes japoneses que vivían en el Perú, los cuales lamentablemente sufrieron mucho maltrato, no solamente insultos en la calle, se les embargó algunos bienes. La familia Fujimori no fue ajena a esto. Es por eso que él muchas veces, su familia pasa por diferentes rubros económicos, diferentes negocios, por así llamarlo, ¿no? Tuvieron una llantería, una florería, también tuvieron un camión. Y han sido experiencias muy bonitas que él las narra en su libro La palabra del chino, El intruso, que es el primer tomo, donde él cuenta cómo llega a la presidencia de la República, pero inicialmente se describe básicamente lo que les he contado. También cuenta que cuando llega la campaña en 1990,
Él peleaba contra un monstruo que tenía una logística increíble, que era, ya había sido nominado para el Premio Nobel de Literatura, era nuestro compatriota Mario Vargas Llosa. Entonces, él empieza con unos carteles básicos que los prepara en su casa, específicamente Keiko, con la ayuda de sus primos. Y esto se va haciendo una bola, ¿no? Como una bola de nieve. Él empieza a participar en algunos programas, empieza a realizar una campaña viajando mucho, caminando mucho en tierra, y es donde él empieza a ganar simpatía de las personas, de los peruanos, y también recibe un apoyo en ese momento de los evangelistas en el Perú. Entonces, Alberto Fujimori empieza a hacer una carrera política muy interesante. En algún momento de su vida él cuenta cómo fue esta decisión, porque siempre hay que compartirlo con la familia, ¿no? Él llega a su casa y les dice, quiero ser presidente del Perú, no voy a ser candidato del Perú. Y sus hijitos, ¡yeah!, gritan, ¿no? Entonces estaba también la señora Susana Iguchi ahí, pero ya eran 5 contra 1, ¿no? Entonces han sido experiencias muy bonitas que las narra en este libro, un libro fácil de leer. El libro se llama, como ya les dije, La palabra del chino, El intruso. Y esta denominación del intruso es porque él en realidad es un intruso en esas elecciones de 1990. Como les dije, salíamos de un gobierno desastroso, el de Alan García, su primer gobierno muy joven. Él salía creo que a los 40 años, ya terminaba su gobierno. Y teníamos una inflación, hiperinflación de 7.649, que luego al final de su gobierno, de la década de su gobierno, va a terminar en un 3%. No solamente eso, sino que también hay hechos muy importantes durante su gobierno, que ya lo vamos a tocar en otro capítulo de este nuevo canal, que quiere contar básicamente lo que es Fujimori. Este ha sido un resumen, y para irles adelantando lo que viene en el siguiente capítulo, es básicamente lo que hace ya como gobernante. En el segundo tomo del libro, La palabra del chino, ya no es el intruso, es el inconforme, y esta denominación lo utiliza porque él siempre quería algo más para el Perú. Entendamos que Alberto Fujimori fue un hombre que estuvo muy enamorado del Perú. Y cuando una persona está enamorada siempre da lo mejor. Y para irles dando algunas pistas, es que Alberto Fujimori, como ya lo dije, controló, redujo la hiperinflación de 7.649 al 3%. Se vendieron alrededor de 160 empresas que eran un gasto para todos los peruanos. Yo pienso particularmente que le faltó vender Petroperú, una empresa que ahorita nos ha traído miles y miles de millones de dólares de deuda que todos los peruanos vamos a tener que pagar durante muchos años. Capturó a Abimael Guzmán, el líder terrorista de Sendero Luminoso, un 26 de octubre de 1998. Un 11 de septiembre de 1992. El 26 de octubre de 1998 firma la paz con Ecuador, luego de una guerra de más de 150 años, más o menos, aproximadamente. Una guerra que solamente trajo retraso para Ecuador y para nosotros, y sobre todo muchas vidas, tanto de hermanos ecuatorianos como nosotros. En la actualidad tenemos más de 2.000 millones de dólares que intercambiamos entre importaciones y exportaciones con los hermanos del país ecuatoriano. Y así debe ser, ¿no? Nuestro país ha quedado pacificado. Se construyeron miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, trochas carrozables. Solo un ejemplo, ¿no? Ir a Ayacucho era un día y medio, 2 días. Ahora creo que es un acceso fácil de 8 horas. Sin embargo, es una carretera que necesita mantenimiento. En la selva central del Perú se pavimentó la carretera entre Tarma y Satipo, y así muchas obras que luego vamos a ir comentando en el siguiente capítulo. Alberto Fujimori, comparado con lo que fuera ahora en el año 2025, es un equivalente a 3 Mileis y 3 Nayib Bukele. Ha sido un capo, estadista completo, un hombre muy trabajador, muy inteligente, y que, como lo puede describir en su libro y lo pueden contar sus hijos, tampoco nunca descuidó a la familia. Entonces hay muchos mitos que las personas que simpatizamos con el fujimorismo tenemos la obligación de defender, pero con datos, con argumentos y con la verdad. Porque la izquierda en el Perú, con mentiras, falacias, difamaciones, siempre se dedicó a desprestigiar no solamente al fujimorismo. Entendamos que este ataque ha sido un ataque sistematizado también contra las instituciones, porque destrozar las instituciones, que quitarles su legitimidad, es parte de esta agenda
que tiene la izquierda en el mundo. Por ejemplo, no respetar a la policía. Sabemos que no todos los efectivos policiales son buenos profesionales, que hay malos elementos como en todo el planeta, pero eso no significa que no podamos respetar, que no podamos darle honor y gloria a la Policía Nacional del Perú y también a las Fuerzas Armadas que jugaron un papel determinante en la pacificación del país. Eso no descalifica el trabajo muy arduo que realizaron los comités de autodefensa, que también fueron la primera línea de apoyo de los peruanos y de las Fuerzas Armadas para derrotar al terrorismo. Esto lo vamos a ir desarrollando en un segundo capítulo y espero que estos primeros 10 minutos sean de su agrado. Dios los bendiga siempre y vamos a contar la verdad de Alberto Fujimori para todos los futbolistas en el mundo.